Hay todavía Pues muy poquitos, por lo que ah, veo, ¿no? no, pero es que no podemos, esto no es como las salas pesadas que se formen más. Cuando lleguen, Emilio, ten en cuenta que luego lo pueden escuchar desde el principio, ¿sabes? Sí, creo yo que es necesario. Ten en cuenta que ninguno se va a ver de los que estén y luego, pues, de alguna forma, pues se irán conectando cuando cada cual pueda, ¿vale? Y vamos Muy bien. respetando los tiempos. Eh, Paco Alegre, Y te oigo. sí, que me puedes dar la orden cuando quieras de yo Sí, comenzar ya a... puedes empezar. De acuerdo. Pues buenas tardes y bienvenidos a todos a esta videoconferencia. En primer lugar, me presento, me llamo Francisco Pavón y soy secretario de la Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz, además de delegado de Apostolado Seglar de Obispado de Cádiz y Ceuta. Pues voy a presentar el acto que vamos a tener esta tarde, además de al conferenciante. En un día como el de hoy, en el cual la ministra de Igualdad ha dicho que quiere remodelar la ley del aborto de 2015 para permitir que las chicas de 16 y de 17 años puedan ir a abortar sin tener el permiso paterno, sabiendo todos que para ir a una actividad extraescolar del instituto, al museo de enfrente o al parque de la esquina necesitarían ese permiso, pues viene muy bien reflexionar sobre la conferencia de esta tarde que se titula El valor de la vida. Esta conferencia hemos de enclavarla dentro de un recorrido de varios actos y conferencias preparatorios de un congreso que tendrá lugar el día 13, 14 y 15 de noviembre, congreso fundamentalmente online y que organizan también la Asociación Católica de Propagandistas con el nombre de Congreso Católico y Vida Pública. El lema del congreso de este año es el momento de defender la vida. Por eso, además de esta conferencia de esta tarde, tenemos prevista para el día 3 de noviembre otra que se titula Los cuidados al final de la vida en tiempo de pandemia. La impartirá Fernando Carmona. Pero paso a presentarles al ponente de esta tarde, que se llama Emilio Jesús Alegre del Rey, y es una persona casada con 3 hijos, que es farmacéutico especializado en la farmacia hospitalaria, en el Hospital Universitario de Puerto Real. Él tiene varias publicaciones sobre la píldora del día siguiente, sobre todos los medicamentos en el embarazo y evaluación de medicamentos nuevos en general. Pero él es además corresponsable de Spay Mater, que es una asociación provida que está en nuestro obispado de Cádiz y Ceuta. Y no voy a decir nada más, solamente le voy a ceder la palabra para que nos dé la conferencia. Todos los que quieran realizar alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat y al final de la conferencia yo le transmitiré esas preguntas. Cuando quieras, Emilio. Pues muchísimas gracias, Paco. Y también quiero agradecer especialmente la Asociación Católica de Propagandistas, de quien procede la idea de esta charla y el invitarme, así como a otras entidades que participan, ¿no? Como son 40 días por la vida, Spay Mater, la Pastoral de Familia y Vida y la Pastoral de la Salud del Obispado de Cádiz y Ceuta, ¿no? Pues a todos ellos mi reconocimiento y mi agradecimiento, así como a todos los que estáis conectados y a los que espero se conecten y oigan luego esta charla también grabada por internet. Bueno, la prudencia aconseja pues ir conociendo a la audiencia, ir ganándose su simpatía y ya cuando uno no corre mucho el riesgo de ser malinterpretado, pues lanzar esas cargas de profundidad que uno siempre piensa lanzar en una charla como esta, ¿no? Porque si uno pensara simplemente que va a contar lo que todos ya saben o lo que todos esperan oír, pues sería simplemente un ejercicio de dialéctica, ¿no? Entonces vamos a tocar temas que son que pertenecen al fuero interno, a lo íntimo de la conciencia, como familia, como matrimonio de muchos de los que estáis oyendo, ¿no? Es razón más que suficiente para elevar una oración a nuestra Madre, a la Virgen, que siempre nos ayuda, pero en este caso lo necesitamos especialmente, ¿no?
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decía que se suele esperar un poco para lanzar las cargas de profundidad, pero aquí precisamente lo voy a hacer al contrario, los voy a lanzar de inicio y luego ya intentaré hacerme perdonar, ¿no? Pues bien, corría el año 1968 y un papa de la Iglesia Católica, con pleno conocimiento, trataba un tema tremendamente polémico en una encíclica. Él sabía todas las disputas que había, y no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia, sobre ese tema, y sabía que su toma de postura iba a ser tremendamente criticada o mal comprendida, ¿no? Y por eso incluso se atreve a hacer en el punto 17 una serie de profecías, una serie de advertencias sobre lo que podía pasar si, como él temía, pues no llegaban a hacerle caso y se materializaba en toda su extensión ese problema que él estaba viendo. Estos temas que él comentaba eran los siguientes. En primer lugar, hablaba de una degradación general de la moralidad que corría el peligro de darse en los años sucesivos. Luego, además, se atrevía a pronosticar que eso se podría dar especialmente en los jóvenes, que son los más vulnerables a estos problemas y los que más necesitan de un auxilio. Además, se pronosticaba que se dejaría un camino fácil para la extensión también del adulterio. Y incluso se atrevía también a decir que el hombre corría el peligro de perder el respeto a la mujer, dejar de tenerla, de pensar en ella como compañera para toda la vida, respetada, amada, y empezar a tenerla como un objeto de uso y consumo, y además de una forma generalizada. Finalmente, hablaba del riesgo que había de que algunos gobiernos sin escrúpulos pues intentaran legislar o intentaran entrometerse en el lecho conyugal y hablar sobre cuántos hijos deberíamos tener cada uno y qué podíamos hacer para eso, incluso obligarnos a ello, ¿no? Bueno, pues más de 50 años después, está claro que estos pronósticos desgraciadamente se cumplieron, ¿no? Y creo que todos sabréis a quién me refiero, a qué papa y a qué encíclica, y aquí lo vamos a ver reflejado en unos instantes, ¿no? El papa, como podéis imaginar, era Pablo VI, San Pablo VI, y la encíclica era Humane Vitae. Y aquel tema tan polémico era la anticoncepción, el uso de anticonceptivos en los que él mostraba ese magisterio de la Iglesia contrario, ¿no? Y en una encíclica atípica también por unas cuestiones que se señalaban al final. Al final se hace un llamamiento a una serie de agentes, a los médicos y el personal sanitario, a los esposos cristianos, incluso a los científicos, pero llama particularmente la atención unos llamamientos completamente inauditos a los obispos y a los sacerdotes. Y a los sacerdotes les dice lo siguiente, a sus hermanos en el presbiterado, les dice lo siguiente, lo voy a leer porque creo que es importante, porque llega a ser incluso dramático. Les dice: sed los primeros en dar ejemplo de obsequio leal, interna y externamente, al magisterio de la Iglesia en el ejercicio de vuestro ministerio. Obsequio. Es decir, está llamando incluso a una cierta obediencia del entendimiento. Tal obsequio, bien lo sabéis, es obligatorio no sólo por las razones aducidas, sino sobre todo por la razón de la luz del Espíritu Santo, de la cual están particularmente asistidos los pastores de la Iglesia para ilustrar la verdad. No tiene aquí empacho el Papa en presentarse como pastor de la Iglesia Universal y, sabiendo lo difícil que es entender esa toma de postura suya, apelar a que él cree que tiene en esto el carisma de la verdad y que, por favor, les suplica que le hagan caso. Tanto es así que cita al apóstol Pablo y dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros cismas, antes seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir. Y les dice que
el ser unánimes en esa doctrina, pues es también un acto de caridad. Una caridad que siempre tiene que ir acompañada, desde luego, con la misericordia hacia las personas y con el entendimiento de los problemas. Bueno, pues esto, ¿no? Llama la atención esa llamada incluso a esa obediencia con lo denostada que está hoy en día la obediencia, ¿no? Hoy parece que el que obedece, pues, o es un esclavo o es un idiota. Y realmente, sin embargo, si lo pensamos muchas veces en- a lo largo de nuestra vida hemos tenido que hacer uso de ella, ¿no? De ese creer para entender, o incluso de ese experimentar para entender que en las cuestiones morales muchas veces es necesario, porque estamos situados en el otro lado de la pantalla y vemos las cosas desde fuera, ¿no? Y necesitamos muchas veces esa llamada, ¿no? Eso me recuerda esta llamada por la cual, claro, si nosotros seguimos a Cristo, pues muchas veces nos encontramos con cosas suyas que nos llaman la atención, que nos contradicen. Entonces, si solo creemos aquello que nos suena bien o aquello que estamos dispuestos a aceptar, en realidad podemos correr el riesgo de seguirnos a veces a nosotros mismos, ¿no? Hablábamos de esas profecías del Papa Pablo VI, San Pablo VI, que se cumplieron, y aquí tenemos al prototipo del profeta del Antiguo Testamento, a Jeremías, que en su capítulo 35 del libro de Jeremías nos cuenta la historia de los recabitas. Los recabitas eran un pueblo, un grupo que vivían dentro del pueblo judío, del pueblo de Israel, pero pues un poco a su aire, un poco con esa forma de vida, un poco ácrata que a veces pues podríamos haber asimilado a como han vivido aquí los gitanos, ¿no? Sin tener casa propia, yendo de lugar en lugar, sin sembrar, etcétera, ¿no? Y el Señor le dice a Jeremías que les llame, que les lleve al templo y que les dé a beber vino. Y sucede esto. Dice Jeremías, les traje a los recabitas unas jarras con vino y unas copas y les dije, bebed. Ellos respondieron, no bebemos vino, pues nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos impuso estas normas. Nunca bebáis vino ni vosotros ni nuestros hijos, no os edifiquéis casas, etcétera, etcétera. Y cuentan todo eso. Y luego Dios le dice a Jeremías, le dice, entonces recibió Jeremías esta palabra del Señor. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. Ve y comunica lo siguiente a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Es que nunca vais a aprender la lección ni vais a hacer caso de lo que os digo, oráculo del Señor. Ved cómo han sido cumplidas las órdenes de Jonadab, hijo de Recab, mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo bebieron, etc. Es decir, el Señor les está diciendo, fijaos, los recabitas obedecieron, ¿por qué vosotros no? Hasta los recabitas, que fijaos, eso que les había dado Jonadab eran simplemente unas normas que eran unas costumbres que podían haber sido de otra forma. No es que el vino tenga en sí nada impuro y de hecho los israelitas lo bebían. Y sin embargo ellos la siguieron, ¿no? Entonces, ¿por qué vosotros no, no? Eso es algo que nos interpela. Y además, perdonadme la transgresión, pero yo diría que hay personas que han obedecido. Es decir, y yo diría incluso, yo no veo que en ellos se dé tanto ese problema de esa infecundidad, esa esterilidad pastoral o evangelizadora que nos atenaza a todos en Occidente. Es decir, hay precisamente esos grupos, yo diría que lo han recibido menos o lo están sufriendo menos, ¿no? En el fondo, ¿por qué el Papa dice esto? Es decir, ¿qué es lo que él sabía que se iba a perder y que iba a cambiar toda la sociedad? Pues en el fondo es que estamos tocando uno de los pilares fundamentales de la sociedad, que es la relación entre el hombre y la mujer, con esa sexualidad que como somos cuerpo y alma, en la sexualidad está patente no solo lo físico, sino también lo espiritual. Y al tocarlo, pues la cosa cambia. Al tocarlo, lo que estamos haciendo es dividir los aspectos de unión y de procreación, algo que está unido en la naturaleza, que es voluntad de Dios y que ha sido así hecho, ¿no? Y al tocarlo, pues al tocar un cimiento se tambalea el edificio. Ese signo que constituye el acto sexual, el que
en el que los esposos se están diciendo, al entregarse esa intimidad de forma tan tremenda en sí mismo, se están diciendo yo me entrego a ti, tú te entregas a mí, y esto obviamente es algo que no se hace con cualquiera, esto se hace con una persona, y se hace de verdad y se hace para siempre. Y además estamos abiertos a la vida, es decir, tiene todo el sentido que Dios haya querido poner ahí el inicio de la vida, la unión de dos misterios tremendos, los dos grandes misterios naturales, el del amor y el de la vida, ¿no? Unidos ahí en ese acto. Tiene todo el sentido por ese significado que no se debe perder, ¿no? Porque realmente el niño es una persona indefensa, es un ser indefenso, no como los de los animales, que vemos que un caballo al cabo de minutos ya está por ahí trotando, un antílope en un minuto está corriendo. El ser humano tarda un año en andar y tarda más de un año en hablar, tarda varios años en hablar y muchos más en estar preparado para ganarse la vida y para poder moverse por la vida, ¿no? Y necesita de sus padres, necesita unos padres que hayan hecho ese compromiso de unidad, de verdad y para siempre. Unos padres, un hombre y una mujer que se quieran y que les quieran a los niños, ¿no? Es decir, todo tiene un sentido, todo está imbuido de ese logos del creador, ¿no? Al principio era el logos y el logo estaba en Dios, el logos era Dios y todas las cosas fueron hechas por él, ¿no? Bueno, pues ahí dejo eso, ¿no? Los recabitas han obedecido, ¿por qué nosotros no? Y los jóvenes están sufriendo esto, ¿por qué? Pues porque pasa eso. Desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, el amor se volvió difícil de encontrar. En el 68 estábamos en pleno estallido de la revolución sexual y la revolución sexual ha conseguido justamente eso, que el sexo se vuelva fácil de conseguir. Y al banalizarlo, a convertirlo en un juguete, al tratarlo de forma inmadura y estancar a muchas personas en esa inmadurez, pues ha hecho que el amor se vuelva difícil de encontrar y nos ha hecho olvidar ese signo que nuestros abuelos o bisabuelos no necesitaban que les explicaran, porque si algo tenían claro es que la unión sexual estaba unida al embarazo. Eso está muy, muy claro. Esa base de enseñanza que necesitan los jóvenes y que necesitamos todos, ¿no? Parte de lo corporal, parte de la biología. Es decir, aquí tenemos eh, el aparato sexual genital femenino, donde tenemos, ahí abajo podéis ver la vagina, ahí es donde entra el pene y donde se produce la eyaculación y deja el semen ahí depositado delante del orificio cervical externo, ¿no? Ese semen contiene esos espermatozoides que tendrían que migrar hasta la trompa de falopio, donde se va a producir la unión con el óvulo. Uno de los ovarios, una vez al mes, va a soltar, a liberar un óvulo maduro, y ese óvulo va a ser fecundado por el espermatozoide en esa trompa de falopio. Lo que ocurre es que eso solo pasa una vez al mes. Y además, para colmo, el óvulo solo está viable durante 8, 16, poco más, menos de 24 horas. Entonces solo hay un tiempo muy pequeño para que se produzca esa fecundación en la especie humana. Y lo que ocurre es que esos espermatozoides que han llegado allí, cuando llegan en los 5 días anteriores a que se produzca la ovulación, son mantenidos en el conducto endocervical. Toda esta zona está llena de un mucus y ese mucus cambia según la época del periodo. Ese mucus, cuando faltan 5 días para la ovulación, se vuelve más permeable, más elástico y deja pasar a los espermatozoides al conducto endocervical, que si lo viéramos con más aumento sería así. Es un conducto que tiene una serie de vellosidades, que tiene una serie de cavidades que se llaman criptas espermáticas, y ahí es donde esperan los espermatozoides y ahí se les suministra buena temperatura, alimentación, los fluidos que necesitan para mantenerse vivos al menos durante 5 días. Durante esos 5 días, no más, los espermatozoides pueden permanecer vivos y cuando llega el momento de la ovulación pueden viajar, activarse en el útero y pasar en minutos a la trompa de falopio para fecundar un espermatozoide, ese óvulo, ¿no? Es una maravilla, ¿no?
realmente es una maravilla biológica y es algo que todos deberíamos de saber. Es decir, es muy curioso cuando se habla tanto del empoderamiento de la mujer como la información sobre el reconocimiento de los periodos fértiles se trata tan poco y se les suministra tan poco a las mujeres, ¿no? Creo que lo deberían de conocer tanto mujeres como hombres. Estos son personas, científicos, que eh, sí que atendieron a la Humane Vitae, sí que fueron interpelados por ella, se dejaron interpelar por ella. Y ellos precisamente fueron científicos a los que hablaba el Papa en la encíclica, que pues tuvieron un papel muy importante porque iban a descubrir unos avances que iban a permitir un reconocimiento mucho más exacto de los periodos fértiles, que entonces solo eran posibles para personas, mujeres que tuvieran ciclos muy regulares, que no tuvieran problemas, etcétera, ¿no? El matrimonio Billings, ella era enfermera y también compartió la inquietud de su marido y el trabajo, y el matrimonio Hilgers, ¿no? Que él hizo el método Creighton. El- Ellos pues trabajaron en todo esto y es curioso porque ambos de forma individual, es decir, de forma separada, trabajaron en todo esto y ambos fueron interpelados por una frase que Pablo VI dirige a los científicos en esta encíclica, es decir, como vemos, el Espíritu Santo hizo de las suyas. A los hombres de ciencia, les dice Pablo VI. Por cierto, Hilgers entonces era estudiante, pertenecía a un grupo católico y iban a misa y tenían un sacerdote que acompañaba a esos estudiantes y Hilgers le preguntó a ese sacerdote, bueno, sé que se ha publicado esta encíclica, a mí me gustaría leerla, ¿dónde la podría encontrar? Las palabras del sacerdote fueron, ¿para qué quieres leer tamaña porquería? Curiosamente, él no se dejó amilanar, él buscó la encíclica y una frase le interpeló hondamente tanto que cambió toda su vida, toda su profesión y la dedicó a esta frase. Dice, les decía Pablo VI, citando a su predecesor, pueden contribuir notablemente al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias, se refiere a los científicos, si uniendo sus estudios se proponen aclarar más profundamente las diversas condiciones favorables a una honesta regulación de la procreación humana. Es de desear en particular que, según el augurio expresado ya por Pío XII, la ciencia médica logre dar una base suficientemente segura para una regulación de nacimientos fundada en la observación de los ritmos naturales. Esto fue lo que les llamó la atención y encontraron esos métodos detectando la fluidez del moco cervical que se produce en esos 5 días como antes hemos visto, ¿no? Es muy curioso, es muy curioso esto y a mí me parece providencial, es decir, me parece providencial que justo en ese momento, además histórico, ¿no? Pues, fijaos lo que pasó en el siglo XX. En el siglo XX aparecen los antibióticos, se desarrollan la mayor parte de las vacunas que venían ya del siglo pasado y se reduce muchísimo, muchísimo la mortandad infantil, ¿no? Y justo en ese momento, y además coincidiendo con ese rechazo de los anticonceptivos artificiales, pues estas dos personas encuentran un método respetuoso con la unión conyugal, ¿no? Con esa sexualidad y además siguiendo la línea de investigación que les marca nada menos que un papa, ¿no? Algo completamente extraño, completamente único, ¿no? Me llama mucho la atención cómo los católicos hemos sido tan parcos en favorecer estos métodos y el conocimiento de estos métodos. Y ahí tengo que entonar un mea culpa. Los sanitarios hemos sido muy parcos y muy poco diligentes en esto. Les podríamos haber incorporado a las carteras de servicios, podríamos haber luchado para que se incluyeran ahí, deberíamos hacerlo, ¿no? Esto se podría explicar en las farmacias, yo que soy farmacéutico, podría explicarse también en las universidades católicas, podía enseñarse a todas las chicas y a todos los chicos y luego cada uno que hiciera libremente uso de lo que le pareciera, ¿no? Pero realmente son un tesoro ahí que tenemos un poco despreciado. Y además llama la atención lo bien que hablan de este método las parejas que lo han utilizado. Es decir, uno piensa que eso va a ser un desastre para la pareja, que va contra la naturaleza, contra las apetencias del ser humano, que se interpone ahí.
y curiosamente muchos hablan de que esto ha sido una verdadera bendición para su matrimonio, para su pareja. Vamos a oír ahora un testimonio precisamente de esto en un vídeo que voy a poner cortito, en el que oímos estas declaraciones. Prácticamente este método nos ayuda a las parejas a reconocer ciertos signos que pasan en el cuerpo de la mujer que nos indican cuándo podemos engendrar una nueva vida o cuándo la podemos posponer, ¿sí? Por idea de Chuy, ¿verdad? Nos convertimos en instructores. Tenemos 8 años en este ministerio. Ha sido muy enriquecedor. Cada clase, cada pareja con la que convivimos es una enseñanza para nosotros. Entonces, hemos sido testigos de muchas conversiones. Es muy emocionante verlo. Ahora, en el caso de nosotros, pues ha sido una bendición tremenda, ¿verdad? Yo me siento muy afortunado por haber vivido eso y no me canso de darle gracias a Dios. Ahora cuando mi esposa comentaba eso de que nos entró ahora sí que la espinita de hacernos instructores del método, es precisamente por eso, porque no nos cansamos de darle gracias a Dios por esas bendiciones. Entonces yo pensé, si Dios nos regala a nosotros estas cosas, ¿por qué no compartirlas con los demás? Y aparte, cuando me dijo de qué se trataba el método, que era de abstinencia, esa palabra para mí era algo represivo, era algo que aparte de ignorar lo que quería decir abstinencia, pues para mí, viniendo de una adolescencia más una juventud muy desordenada en todos los ámbitos, desde lo sexual hasta alcohol y drogas, pues abstenerme para mí era algo que la verdad no entraba conmigo. ¿Dónde quedaba el machismo? ¿Dónde quedaba eso de hombre, verdad? Que nuestra cultura lamentablemente tenemos, ¿verdad? El machismo. Por eso era mi mentalidad. Que tomamos el curso de planificación natural por bendición de Dios. Tenemos nuestros instructores llenos de Dios nuestro Señor y muy preparados, muy bien formados, ¿verdad? Dentro de este ámbito. Y eso fue lo que hizo reaccionar a mi esposo en el saber los porqués, ¿verdad? De este método, por qué la abstinencia, dando razones de nuestra fe, ¿verdad? En este ámbito y ya de ahí, poco a poco, ¿verdad? Se fue dando todo. Él me dijo, sí, vamos a llevarlos, vamos a llevar el método, vamos a hacerlo tomados de la mano de Dios. Y pues para mí fue la vida, pues, ¿verdad? Después de llevar el método, los primeros meses, para mí era algo tan bello que yo no había experimentado, ¿verdad? Como ella decía, bueno, con este método tenemos ya casi 10 años usando el método de planificación familiar natural. Como les decía al principio, fue algo muy difícil para mí, pero pues ahora lo que he experimentado al llevar este método ha sido, pues he experimentado y he mirado el plan de Dios en el matrimonio, en nuestra sexualidad, ¿sí? He experimentado lo verdaderamente bello que nos tiene preparado Dios para cada pareja dentro del matrimonio, nuestra sexualidad, que es dentro del matrimonio. He experimentado... ¿no? Vamos a dejarlo ahí y ahí veis el testimonio. Hay muchísimos más. En la red podéis encontrar testimonios muy interesantes, ¿no? Mucho más completos. Y lo que me llama la atención es cómo hay personas que incluso llegan a una cierta conversión, a convertirse a raíz de eso. Es decir, cómo se ve
lo que decimos los cristianos, que el cuerpo y el alma son inseparables y cuando algo afecta al cuerpo también afecta al alma, ¿no? Y cuando algo está ahí distorsionando, pues también se produce y se quita, pues también se produce ese beneficio que no es solo físico, sino que es también espiritual, ¿no? Eh, Muchas veces también las personas dicen, bueno, es que los anticonceptivos en realidad son la solución para el aborto. O sea, si la gente solo tiene los hijos que quiere tener, pues se acabó el aborto. Bueno, eso, si acudimos a la historia, comprobamos fácilmente que es una falacia, ¿no? Es una falacia porque justo el advenimiento de los anticonceptivos ha aumentado en todo el mundo el recurso al aborto. Y es que en el fondo las dos son las dos caras de la misma moneda anticonceptiva, ¿no? Y es más, la revolución sexual necesita el aborto. No hay revolución sexual sin aborto. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos fallan. Y cuando estamos hablando de que hay un uso generalizado irresponsable de la sexualidad, aunque sea con anticonceptivos, aunque fuera con uso masivo de anticonceptivos, como fallan, aunque sea en una proporción pequeña, pues al final se producen esos embarazos y al final pues habría muchas mujeres con esos hijos, ¿no? En España más de 96.000 al año, ¿no? Ahí suele estar en cifras que rondan los 90, los 100.000 abortos al año. Y cuando se les pregunta a esas mujeres cómo había sido esa relación sexual, si había sido con preservativo, sin preservativo, con anticonceptivos, la mitad no usaron nada, pero la otra mitad sí. Es decir, estamos hablando de decenas de miles de abortos que se producen a pesar de los anticonceptivos. Y los que no se producen por anticonceptivos también son deudores, creo yo, de esa causa, porque esa inducción de que como tenemos anticonceptivos, pues no necesitamos dominarnos a nosotros mismos y la sexualidad es algo de conveniencia, de aquí te pillo, aquí te mato, pues eso hace que muchas veces tampoco se promueva pues ser responsable con usar anticonceptivos, quien entienda por ahí la responsabilidad, así que tampoco es real, ¿no? Aquí tenemos al doctor Levatino, uno de tantos ya médicos conversos, después de haber realizado abortos, y quería ilustrar esto porque con el aborto tenemos un problema de comunicación. El aborto es tan terrible que no lo podemos mostrar. Es decir, así como podemos convencer a alguien del Holocausto mostrándole esas terribles imágenes de los campos de concentración nazis, no podemos mostrar a la gente las imágenes de los abortos, porque son tan repulsivas que generan un rechazo inmediato a quien te las muestra, se contemplan como una agresión. Incluso la gente piensa que son mentira y que esos bracitos y piernecitas que ponemos son de niños mayores y que realmente les estamos engañando. Lo que está haciendo el doctor Levatino es contar cómo se realiza un aborto y contarlo ayudado por dibujos, por imágenes de dibujos animados y esto al ser menos cruento es más aceptado, no es tomado como una agresión visual y muchísima gente convierte su apreciación en minutos. O sea, es que muchas veces, pues las personas tienen esa conciencia, pero les falta el estimularla viendo un poco qué es realmente de lo que se está hablando, ¿no? O sea, esto se puede encontrar en la red y se puede ver y se puede ver, ¿no? Es muy interesante también el testimonio, ¿no? Yo creo que cualquier familia es un testimonio, cualquier familia que pasea por la calle con sus hijos o incluso esos matrimonios que no han podido tener hijos pero que se mantienen fieles, todos ellos son un testimonio, sea en la condición que sea. Pero me parece también curioso que haya una cierta proliferación, o por lo menos se ve con alguna frecuencia, personas famosas, personas con responsabilidades y que muestran y hacen gala de su familia numerosa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Ursula von der Leyen, que ha sido ministra en varias carteras en Alemania, ha sido presidenta de la Comisión Europea y pues ahí la tenemos posando con su familia, con sus dos gemelas y estupendo, ¿no? Es el caso también de Manuel Martínez Sellez, este cardiólogo, padre de 8 hijos,
jefe de sección de cardiología del Gregorio Marañón y además una persona con un bagaje importante, un prestigio importante en el campo de la bioética, y que ahí lo tenemos contrapuesto al ministro Illa, que ahora mismo nos está proponiendo la eutanasia. Yo la verdad es que cuando pusieron de ministro a un filósofo inmediatamente sabía para qué era, ¿no? Para ser capaz de contestar con cierta autoridad, por lo menos nominal, a preguntas sobre la eutanasia, porque era lo que querían sacar adelante, ¿no? Pues ahí tenemos a Manuel Martínez Seyes también dando ese ejemplo ahora como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ¿no? Ese testimonio a favor de la vida. Es el caso incluso, fijaos, de utilización de la familia como pancarta política, algo que, bueno, pues también tiene su lado positivo, ¿no? Y ahí tenemos a Sarah Palin en Alaska, pues haciendo gala de su familia numerosa, incluso presentando con ese sentido tan provida a su hijo con síndrome de Down, ¿no? Al que ella sí ha dejado nacer. Sabéis que tanto en España como en Estados Unidos y en muchos otros países se ha acabado con el síndrome de Down, acabando con ellos antes de nacer, una forma radicalmente contraria a lo que realmente es la medicina, ¿no? Es curioso porque una vez nacidos ya todo el mundo se quiere hacer fotos con ellos y ver lo inclusivo que es y todo eso, pero parece que les podríamos poner un bocadillo antes en una viñeta de pensamiento. Si te hubiera cogido antes de nacer, no te daba este abrazo. ¿Mm? Y aquí tenemos también el caso de Amy Barrett, que como jueza de la Corte Suprema va a sustituir a esta pobre mujer que ha fallecido hace unos días, una mujer abortista. Sabéis que en el aborto, sus dos grandes polos de difusión han sido la Unión Soviética en toda la Europa del Este y en todos los países de su órbita, incluida China, China también, y el otro polo ha sido los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no a raíz de una ley del aborto como aquí, sino de la sentencia Roe contra Wade, que pues aprobó el aborto en un falso caso de violación, porque Jane Roe, que en realidad se llamaba Norma McCorvey, pues después, muchos años después, se arrepintió, contó que la habían utilizado, que crearon informes falsos para hacer aparentar esa violación y ese aborto por violación, y que en base a su caso, pues el aborto se expandió en los Estados Unidos. Bueno, pues Amy Barrett pues es católica, también madre de familia numerosa, y ahora va a estar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, con lo cual se acaba la hegemonía numérica abortista en esa corte, ¿no? Voy a poner también, antes de acabar, otro vídeo, en este caso un vídeo. Hablábamos de que hay hasta conversiones. Pues me llama mucho la atención que un aspecto como es este de los anticonceptivos de que he hablado antes, que nosotros que estamos dentro, que estamos en casa, en la Iglesia Católica, lo hemos abandonado, lo hemos dejado ahí tirado, pues hay personas de fuera de casa, cristianos de otras denominaciones, de comunidades eclesiales protestantes, que se han convertido a la Iglesia Católica precisamente porque la Iglesia Católica defiende esa santidad de la unión conyugal y es contraria a esos anticonceptivos. Y tenemos el caso que os voy a poner ahora de Kimberly Hahn, la esposa de Scott Hahn. Scott Hahn, creo que muchos les conoceréis, escribieron el libro de Roma Dulce Hogar, de cómo ellos volvieron a la Iglesia Católica, y su mujer cuenta en esta entrevista que he cortado, que he seleccionado, pues cómo fue aquello, ¿no? La voy a poner ahora mismo a Kimberly contando su conversión, el principio. En este tiempo yo estaba dando muchas charlas sobre Provida, en las que me hicieron muchas preguntas sobre los anticonceptivos. Y yo respondía a la gente, oh, estáis confundidos. No tenemos que hablar de anticonceptivos. Eso es antes, y los abortos suceden después de la concepción. Y algunas personas de manera muy educada me decían que el DIU en el útero no impedía el desarrollo del óvulo. Por lo tanto, puede haber abortos.
Y también que la píldora tiene dos funciones. Uno es de suprimir la ovulación, lo cual lo hace el 95% de las veces y el 5% de las veces no. Y la segunda es dañar los lados del útero haciendo que no acoja la nueva vida y a consecuencia sucede un aborto. Entonces caí en la cuenta de que no existía una distinción clara entre los anticonceptivos y el aborto. Escogí esta oportunidad para estudiar ética y, en particular, elegí estudiar la anticoncepción. Fui a casa y mi marido me preguntó, ¿qué tema escogiste? Porque a muchos les gustaba elegir cosas como la guerra atómica, eutanasia y otros temas contemporáneos. Y dije, los anticonceptivos. Y él dijo, eso ni siquiera es un problema. ¿En qué estás pensando? Entonces le dije, bueno, tiene que ver con mis charlas de Provida y además puedo recibir una buena nota por ello. Por eso voy a estudiar el tema. Un grupo de 7 personas nos juntamos al fondo de la clase. Y uno de ellos, que quizás pensaba que era el líder, nos dijo, estoy mirando alrededor y veo que no hay ningún católico aquí. Ese seminario no era católico. Y siguió diciendo, entonces el tema no es si los anticonceptivos son buenos o no. Además, supongo que somos todos pro vida. Entonces digamos que los métodos de prevención pueden ser usados por los cristianos. Y claro, aún no habíamos estudiado nada. Y le dije, ¿por qué haces referencia a los católicos? Tenía muchos amigos católicos, pero nunca había oído que la Iglesia Católica no apoyaba los anticonceptivos. Y entonces me dijo, bueno, los católicos están en contra de los anticonceptivos. Y le dije, ¿por qué? Y me contestó, solo hay 2 razones. Primero, el Papa no está casado. Y segundo, su meta es aumentar lo más posible el número de los católicos en el mundo. Y le dije, no puedo imaginar un católico dando esas razones. ¿De verdad esas son sus razones? Y me dijo, si tú quieres saber lo que piensan y por qué, investígalo tú. A mí no me interesa para nada. Entonces acepté el reto y empecé a buscar material. Encontré Humanae Vitae y encontré un libro muy importante de Dr. Kipley, llamado El control de la natalidad y la alianza matrimonial. Y John Kipley, en su libro, dio un montón de razones que yo nunca había pensado. ¿Por qué los anticonceptivos van en contra del matrimonio y en contra de la vida? En particular, su explicación de la ley natural, que nunca había escuchado antes, es, creo, de los argumentos más fuertes que existen. Vale, ¿y todos estos argumentos no te servían a ti para irte acercando de alguna manera a la fe católica, para tener suficientes razones como para acercarte a la fe católica? Todos estos argumentos estaban dando vueltas en mi cabeza. Y hablé un día con un seminarista que era soltero y le dije, déjame compartir contigo algunas ideas que tengo aquí. Y le dije todas. Y me dijo, oh, entonces, ¿has dejado de usar los anticonceptivos? Y le respondí, bueno, todavía no, pero parece que tiene sentido, ¿verdad? Y me dijo, bueno, sí, habla con Scott, tienes que cambiar algo ahí. Y yo decía, bueno, y me dijo, ¿sabes una cosa? Me recuerdas la historia de la gallina y el cerdo que están caminando por la calle, y dice el cerdo, el granjero Brown es un muy buen granjero, debemos regalarle algo. Y la gallina dice, vamos a darle un desayuno de jamón y huevos. Y el cerdo dice, para ti eso es una donación, pero para mí es un compromiso total. Y dije al seminarista, ¿sabes? Tú no estás casado. Si yo voy a casa y consigo convencer a Scott de tirar los anticonceptivos, yo podría quedar embarazada esta noche, ¿sabes? Yo no sé cómo de rápido funciona todo esto, pero puede pasar. Y él dijo, pero entonces, ¿es verdad o no es verdad? Y fui a casa y hablé con Scott, y él no podía creer dónde había llegado. Porque él, claro, no estaba siguiendo este proceso contigo, entiendo. No lo estaba siguiendo a la par. No, porque yo no estaba compartiendo muchas cosas de estas con él. Él estaba muy ocupado con sus estudios. Pero cuando empecé a compartirlo con él, le dije, mira, aquí tienes un libro que he leído que se titula El control de la natalidad y la alianza matrimonial. En cuanto lo leas, y él me dijo más tarde que ese era el único libro que había tirado contra la pared porque tenía demasiado sentido. Entonces tuvimos que tomar una decisión y Scott y yo llegamos a un acuerdo. Él me dijo, ¿debemos simplemente dejarlo a un lado de momento?
Y le dije, no, estamos convencidos de esto, vamos a tirarlos a la basura. Y me dijo, vale, vale. Era 1 de abril y escribí en mi diario, no sé si estoy loca por Cristo o simplemente loca, pero Señor, te vamos a seguir. Y cambió algo muy importante. Eso tan importante que cambió, pues fue tan importante que les abrió a toda una nueva, no solo vida conyugal, sino espiritual. E incluso empezaron a hacerse sensibles a la Eucaristía y acabaron en la Iglesia Católica. Pues nada, sin más, ya me quedo a disposición, os doy las gracias por haberme escuchado y me quedo a vuestra disposición en este diálogo y preguntas, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Gracias por ajustarte al tiempo que te había dado y te felicito por tu aportación tan detallada y tan científica. Igualmente te felicito por la maestría con la cual has manejado los apoyos audiovisuales en una plataforma que, aunque ya va siendo conocida, pues sí que nos plantea algunos problemas técnicos. Estamos aprendiendo todos, ¿no? Para empezar, te diré que efectivamente creemos en mi asociación, en la institución a la que pertenezco, creemos en la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. De alguna forma, tu conferencia de hoy, pues efectivamente es la que da el comienzo de la vida. Habla del comienzo de la vida y has empezado con la Humanae Vitae y has empezado con los métodos naturales y de alguna forma pues te quería plantear como unas cuestiones que en el momento presente, en la actualidad, están en los medios de comunicación. Yo iniciaba la presentación tuya diciendo que precisamente en las noticias de esta mañana había escuchado que la ministra de Igualdad quería plantear una modificación del aborto, pero para ampliarlo más, para que las jóvenes de 16 o de 17 años pudieran ir a abortar sin el consentimiento paterno. Yo soy docente y he sido docente de instituto y sé que ahora mismo en un instituto para ir al museo que hay enfrente de la calle hay que tener un permiso paterno firmado porque si no, no pueden salir esa persona de 16 o 17 años. Pero te quería decir que si recordamos cuando comenzaba en España el tema del aborto, podemos hablar de la ley de despenalización del aborto. ¿Recuerdas? Aquellos 3 supuestos en casos extremos de violación. Eran casos como de despenalizar unas situaciones muy duras, muy concretas que querían darle políticamente una solución sin tener en cuenta de que la persona pueda ser cristiana o no serlo. Pero hemos pasado de aquella ley de despenalización a una ley de derecho al aborto, de hablar del derecho al aborto. Estamos también planteándonos, y ya dije al principio, de que esta charla tuya continúa con una que tendremos el 3 de noviembre y que habla del final de la vida. Habla precisamente de los cuidados al final de la vida en tiempo de pandemia y que va a ser impartida por un profesional de la medicina, pero en cuidados paliativos, Fernando Carmona, que muchos de los de Cádiz los conoceremos. Ahora bien, cuando se está planteando y se está hablando ahora mismo de la ley de eutanasia, porque estamos hablando de 2 leyes de muerte, entonces se habla de la eutanasia también como, parece que se plantea como casos muy extremos en los que no piensas tú, y te lanzo así la pregunta, de que dentro de unos años lo que ahora es ese caso extremo después se convierta en la norma habitual que se utilice para determinadas personas que ya tienen una enfermedad pues avanzada o que incluso ellos mismos son capaces de firmar su suicidio asistido. Te lanzo esas preguntas para que nos dé tu opinión sobre las mismas. Gracias. Muy bien, Paco. Pues, a ver, tienes razón. Lo que yo pienso es que en realidad en la ley del 85 ya estaba todo el mal hecho. Es decir, aunque luego ahora se habla de derecho al aborto, muchas veces esas cuestiones responden más a la necesidad de algunos de ser más progresistas todavía y de seguir vendiendo una bandera que a que realmente se vayan a facilitar más las cosas de lo que ya estaban con la ley del 85.
A los números nos podemos remitir. Los números de más de 100.000 abortos anuales se alcanzaron con la ley del 85, incluso mayores que los que tenemos actualmente. Es así, ¿no? Es decir, y tenemos el testimonio, por ejemplo, de Nathanson. Nathanson fue el primer médico conocido que había realizado miles de abortos y además era una personalidad en el mundo del aborto. Dirigía la clínica de Nueva York, que era la mayor en su tiempo, y además había tomado partido en la extensión del aborto. Y además luego cuando se convirtió, primero se hizo provida y luego ya se hizo cristiano. Pero que cuando se convirtió nos contó cómo había sido todo aquello y cómo lo que habían hecho era un procedimiento para tratar de cambiar el pensamiento de la gente. Y el truco consistió en presentar casos extremos, pero que con esos casos extremos ya se abría la veda para todo, ¿no? Porque una vez que en un caso de esos aceptas que es posible matar a un ser humano, porque de eso es lo que estamos hablando, ¿por qué no en un caso un poco menos extremo y un poquito menos y un poquito menos, ¿no? Es un truco político, es un truco de manipulación de masas y es lo mismo que está sucediendo ahora. Y en fin, no espero otra cosa que eso, y es lo que hemos visto, ¿no? Bien, quiero recordar que a los participantes pueden, si lo desean, a través del chat, mandar también preguntas y con mucho gusto contestaría Emilio. Yo, mientras tanto, tenía preparada otra pregunta para ti. Te conozco personalmente y sé de tu implicación y tu responsabilidad en todos estos temas. Incluso en los primeros días de septiembre acudíamos al estreno de una película, Unplanet, en la cual pues, participó el primer día de la presentación de esa película un representante de 40 días por la vida. Este movimiento lo conoces tú con intensidad, lo conoces bastante y me gustaría que dieras algunas palabras sobre el mismo. Sí, pues es un movimiento que aparece en Estados Unidos, una de las dos cunas del aborto, como he dicho, y precisamente en uno de los sitios donde había más abortos, en Houston, Texas, un grupo de cristianos, católicos y también cristianos protestantes, pues estaban desesperados, es decir, no conseguían avanzar nada, no conseguían concienciar a nadie, y un momento así de incluso debilidad, pues dijeron, vamos a rezar porque aquí es lo que nos queda. Y se fueron a rezar a la puerta del abortorio y empezaron a suceder cosas. Empezaron a suceder que personas se echaban para atrás y no abortaban, que personas cambiaban de opinión y iban a que se les aconsejara, empezó a moverse. Tanto es así que se empezó a extender, se empezaron a cerrar clínicas, empezó a haber conversiones de abortistas, ¿no? Y bueno, lo conozco también, que también participo en ello, ¿no? Aquí en nuestra ciudad pues tenemos también nuestro centro de abortos y ahora precisamente en octubre tenemos una de las dos campañas anuales. Es una cosa un poco difícil de entender porque uno piensa, bueno, rezar está bien, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué? ¿No puede uno rezar en casa? ¿No puede uno ofrecer una misa si la oración llega a Dios, ¿no? Yo no tengo una respuesta muy clara para esto, solo que creo que el Señor ha movido esto, es algo del Espíritu Santo, tiene esa espiritualidad misteriosa del Stabat Mater, ¿no? De María al pie de la cruz. Realmente no puede hacer nada, pero ahí está, ahí está. Entonces, a mí me parece que está bien que estemos ahí, ¿no? Mucho más fuertes que nosotros, hay personas en algunos sitios que están perennemente allí cada vez que abre el abortorio, ¿no? Y yo creo que eso es un testimonio para empezar, ¿no? Y luego además es que hay frutos. Muy bien, pues yo querría de alguna forma dar dos consejos, puesto que les hablaba que esta conferencia de Emilio Alegre ha sido la primera de una especie de tríduo, porque la segunda será el 3 de noviembre a las 7 de la tarde. Reserven en sus agendas ese día. También será por este Zoom. Y además les animo a que visiten la página web del Congreso Católicos y Vida Pública, que será online el 13, 14 y 15 de noviembre. En este congreso, para poder asistir a los talleres, porque tendrá talleres y ponencias,
para poder asistir a los talleres tendrán que inscribirse en el mismo. Si no es mediante una inscripción previa, pues no podrán entrar en esos talleres. Mientras que las grandes 3 ponencias que tendrá el Congreso sí pueden ser abiertas, incluso podrá participarse en ellas sin que se esté inscrito. Pues yo, sin nada más que decirle, agradezco a todos ustedes vuestra participación, especialmente a Emilio, y espero que tengamos pronto la posibilidad de realizar actividades como esta en presencial, que es lo que correspondería y a lo que estamos todos deseando. Mientras las circunstancias del coronavirus no nos lo permitan, tendremos que trabajar en modo online, como en el caso de esta tarde. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Hasta el día 3 de noviembre, si Dios quiere. Encantado.